Jesucristo es un programa. ¿Cómo es esto que es un programa? Para que entendamos la segunda venida de Cristo, tenemos que conocer la primera venida. La primera venida de Cristo fue un programa. El programa cuando Él vino como Cordero. Él nació como Cordero, porque para esto nació para ser sacrificado. Creció como el Cordero, vivió como el Cordero, murió como el Cordero, resucitó como el Cordero. Él es el Cordero inmolado. Todo el programa de la primera venida es su venida como Cordero, porque para esto vino en su primera venida. Así que desde su nacimiento hasta su ascensión se llama el programa de su primera venida. ¿Cuánto tiempo duró ese programa? 33 años. Así que no solo fue un acontecimiento, sino que es un ¿qué? Programa que incluía su nacimiento, su infancia, fue en su primera venida su infancia. Cuando fue bautizado, ¿cuándo fue? En su primera venida. Cuando fue tentado, ¿cuándo fue? En su primera venida. Cuando predicó la palabra de Dios, fue en su primera venida. Cuando murió, ¿cuándo fue? En su primera venida. Entonces ya me confundí. ¿Son 7, 8 primeras venidas? No. Es todo ese programa. Es la única primera venida, que duró como 33 años con diferentes programas. ¿Y por qué les digo esto? Porque la segunda venida también es un programa. Es su venida, ya no como Cordero, sino ahora como León. Porque primero vino como Redentor, como el siervo, pero ahora va a venir como Rey. Este programa se llama la segunda venida. Y así como no es solamente un acontecimiento, sino que hay varios acontecimientos que tienen que pasar cuando se habla de Él viniendo en las nubes. Vamos a repetir esta frase, que Él está viniendo en las nubes. Cuando se dice de viniendo, lo que se está diciendo es que no es solo un acontecimiento, sino que hay varios acontecimientos que incluyen el programa de su segunda venida. Porque va a venir a buscar a su iglesia, es parte de la segunda venida. Va a venir a enjuiciar también a los pecadores, es parte de la segunda venida. Va a venir para salvar a Israel, también es parte de la segunda venida. Entonces nos encontramos que hay varios acontecimientos que son parte del programa de la segunda venida. Y eso es lo que en muchas ocasiones la gente se confunde, porque cuando se habla de la segunda venida, algunas personas piensan que es únicamente su venida gloriosa o únicamente el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, es también una serie de acontecimientos que van a suceder en el programa de su segunda venida. Dicho esto, vamos a entender que Apocalipsis tiene su centro en un personaje. El personaje principal de Apocalipsis no es el anticristo, no, porque muchas veces pensamos que el anticristo es el personaje principal de Apocalipsis. No, el personaje principal de Apocalipsis es Jesucristo. Esta revelación no es la revelación del anticristo, es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que se revela. He aquí el alfa y la omega, el todopoderoso. Y empieza a describir desde el versículo 5, el versículo 6, todos los títulos del Señor Jesucristo, porque Él precisamente es, hermanos, el centro principal del libro de Apocalipsis. Y ahora se concentra en su obra. El que murió, el que estuvo muerto, pero volvió a vivir, su obra, se concentra en su obra. Pero ahora, en el versículo 7, se centra en su segunda venida y en especial se enfoca a la segunda venida gloriosa. ¿Por qué? Porque es parte
Para que suceda la segunda venida gloriosa que precede al reino de Dios, es necesario que sucedan varios acontecimientos. Y ahorita lo vamos a ver en este versículo 7. Vamos a ver qué dice el versículo 7, tan importante, el versículo 7, que dice: he aquí que viene. Primero, cuando dice he aquí que viene, está hablando de su venida como rey. Porque acuérdense que ya vino como cordero. Pero cuando Apocalipsis ahora se escribe, Juan va a hablar de su venida como rey. Él está viniendo. Es una mención de Daniel capítulo 7 versículo 13, cuando dice: vi uno semejante al Hijo del Hombre que venía con las nubes. Y cuando ve esa revelación, Daniel entiende que hay un personaje importante en la historia de la humanidad, que su venida va a marcar el antes y el después. Así como la primera venida de Cristo marcó un antes y un después. ¿Sí? ¿Saben por qué marcó un antes y un después? Porque se dice antes de Cristo, después de Cristo. Puede ser que sea ateo el profesor de la universidad. No quiere nada que ver con Dios. Pero cuando enseña en la universidad, tiene que decir: esto pasó antes de Cristo o pasó después de Cristo. Sí o sí tiene que mencionar a Cristo, porque Cristo divide la historia. Pues la segunda venida de Cristo va a dividir también la historia. Cuando Cristo venga, va a haber un antes de su segunda venida y va a haber un después de su segunda venida. Aleluya. Porque es algo tan central. Por eso Daniel 7:13 dice: vi al Hijo del Hombre viniendo con las nubes. Y cuando los judíos empezaron a leer esto, dijeron: este personaje tiene que ser el Mesías. Así que le asignaron que el que viene con las nubes tiene que ser el Mesías. Es el Salvador que anuncia Daniel 7 versículo 13. Y entonces este pasaje lo toma Juan y dice que él está viniendo. Está hablando de su segunda venida, Juan, de la segunda venida como un programa. Pero la segunda venida tiene dos fases principales. Primero, viene por sus santos, y después viene con sus santos. Primero viene antes de la gran tribulación, después viene después de la gran tribulación. Primero viene antes que se manifieste el anticristo, después viene para destruir el imperio del anticristo. Primero viene para salvar a los suyos, y ese aspecto en que inicia la parusía se le llama. La parusía quiere decir su presencia, porque su presencia significa que Él viene y todo lo que dura su presencia, eso es su segunda venida. Cuando Él viene por su iglesia, esa es su parusía también. Es como la presencia de alguien, es un concepto no vertical, sino lineal. ¿Cómo es? Vertical es vienes y se acabó. No. La presencia de alguien no es lo mismo que venida simple. Porque cuando una persona viene, una vez que llega se acabó. Pero la palabra parusía significa presencia. Es todo lo que dura su presencia. Por ejemplo, vean, yo cuando llegué estaban haciendo la dinámica de las características de las mujeres. Y hasta ahora mi presencia aquí está. Ya duró todo este tiempo. Es lo que ha durado mi presencia. Esto es parusía. Parusía es todo lo que dura su presencia. Así que cuando Cristo viene por su iglesia,
comienza su parucía, pero no se consuma su parucía, se va a desarrollar, va a juzgar a la humanidad, va a enviar 21 juicios que describe Apocalipsis. Y eso es la presencia del Cordero, porque es el Cordero el que envía esos juicios. Se llama la ira del Cordero. 21 juicios que va a ser derramado. Es la presencia del Cordero. Y va a culminar con su manifestación gloriosa cuando todo ocurrirá, lo que vamos a ver en este momento. Así que ya vimos la venida de Cristo. Ahora, viene como Rey, pero también no solamente viene como Rey, sino que dice así, viene en gloria. Dice así, he aquí, viene ¿con qué viene? Con las nubes. ¿Qué significa que viene con las nubes? Que viene con las nubes. Acuérdense que aquel tipo de hombres cuando lo vieron en las nubes, Sí. significaba venir con las nubes, significaba en gloria. La palabra gloria en el griego es doxa, que quiere decir luz. Y esa luz habla del esplendor, de lo magnífico, de lo grandioso, de algo que no va a pasar desapercibido. Cuando dice que viene con las nubes estaban relacionadas con el trono de Dios. Las nubes estaban relacionadas con la deidad misma. Así que ese que viene con las nubes es Dios mismo, el que viene con las nubes, y a la vez su venida va a ser gloriosa. Va a ser una luz que va a iluminar. Por eso es que esa luz, cuando dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, va a haber una oscuridad, pero aparecerá la señal del Hijo del Hombre, porque habrá una luz que va a iluminar, y eso es con las nubes. Lo que está diciendo que viene con las nubes, está diciendo también que es literal. ¿Por qué? Porque cuando Él despidió a sus discípulos y se fue, dice que delante de ellos fue alzado y lo ocultó una ¿qué? Una nube, y los ángeles salieron a explicarle a los discípulos, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo en las nubes. Pero quiero decirles algo más. Cuando se habla de las nubes, hay algo más todavía poderoso. El tema de las nubes actualmente se ha investigado muchísimo. A partir de Einstein, hace unos 100 años, Einstein propuso una teoría que es la teoría del gusano, que es la teoría de que la distancia que hay entre nosotros y la estrella, por ejemplo, más cercana, para llegar a la estrella más cercana, nosotros necesitamos viajar 800 años a la velocidad de la luz para llegar a la estrella más cercana. O sea que lo que nosotros vemos son reflejos. No puedes llegar a la estrella más cercana. ¿Y cómo es que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta vamos a ser arrebatados? Entonces Einstein propuso una teoría que es la teoría de gusano, y que existen lo que se llaman los agujeros negros. En ese tiempo todavía no se había comprobado que existía. Después ya con Carl Sagan ya se empezó a investigar mucho sobre los agujeros negros y también los agujeros blancos, que quiere decir que el tiempo en un agujero negro se dobla el tiempo y acercas el tiempo y se entra en el agujero negro y se sale en el agujero blanco, un agujero de luz, y te ahorras todo el paso de esos años. Algo tan maravilloso que la ciencia está diciendo, y que esto
de nubes. Se llaman portales, que existen como nubes, portales que se abren y que puedes entrar en esa dimensión. Ahora, si el Señor fue alzado en una nube, hiciera un portal, como lo que describen los científicos, y entró en esa dimensión, porque dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos al tercer cielo. Se requiere eso. No hay otro modo. Tenemos que viajar más allá de la velocidad de la luz y entrar en un portal, en una nube, para ser trasladados. O sea, que cuando el Señor venga por su iglesia, y que también hay otra nube, porque esta nube que estamos hablando de Apocalipsis 1:7 es de la segunda venida gloriosa. Pero ¿saben que hay otra nube? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, que es en el arrebatamiento de la iglesia se va a abrir un gran portal. Por eso nosotros podemos ser trasladados, porque dice allá que no todos dormiremos. Dice en 1 Corintios 15, 50, 52, pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Óigalo bien, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados ¿hasta dónde? Ahí lo dice. Hasta las nubes del cielo, exactamente hasta las nubes. En un gran portal donde vamos a entrar a ser trasladados. Pero esta nube es diferente. ¿Por qué? Porque esta nube es para trasladarnos. La nube que aparece aquí, donde Él viene con las nubes, es una nube de regreso. Esta es una nube de ida. Este es para entrar. No es la misma nube, ni es el mismo contexto. Este contexto es del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia primero va a atravesar esa nube y nos vamos con el Señor. Amén. Y saben que allí el tiempo no es más. El tiempo no es más. Allí no se envejece. Porque entramos en un no tiempo. Y entonces, hermanos, seremos trasladados a la patria celestial, al tercer cielo. Pero la segunda venida es la que se menciona en Apocalipsis 1:7. Esta es otra. Es la que aparece en este momento en las nubes. Estas nubes es una gran luz que se va a iluminar. Y la Escritura dice: viene en gloria. Es decir, con las nubes. Venir con las nubes. La venida de Cristo es literalmente. Porque dice allá: viene con las nubes y ¿qué? Y todo ojo le verá. Esto quiere decir que no es fake, es literal que viene. Cuando vino del arrebatamiento para buscar a su iglesia, no le vio todo ojo, solo le vieron los redimidos. Porque serán resucitados, transformados, y le vamos a ver allá para recibir al Señor en el aire. Le vamos a ver. No le vieron todos, pero en esta segunda venida gloriosa, que es literal, todo ojo le verá. Entonces surgió un grupo de burladores hace 150 años y dijeron: eso es imposible. ¿Por qué es imposible que le vea todo ojo? Porque la tierra es redonda. Y como la tierra es redonda, no le puede ver todo ojo. Si él llega a ir a Jerusalén y baja en Jerusalén, como dicen los cristianos en la Biblia, eso es falso. No le va a ver todo ojo. Pero no contaba con la sabiduría y el conocimiento de Dios, que iba a descubrir lo que está pasando en estos tiempos. ¿Qué está pasando en estos tiempos?
la tecnología. Hermano, una noticia que está pasando en Japón, en vivo y a todo color, tú lo estás viendo aquí, en Hidalgo. ¿Sí o no? En vivo. Así que cuando esto aparezca el Señor Jesucristo en Jerusalén, todos los noticieros van a estar en todos los medios, las redes sociales van a estar invadidas. ¿Les puede ver todo ojo, sí o no? Todo ojo le verá. Es interesante, es una venida literal. Y junto con Él, nosotros también vamos a venir. Así que usted no se preocupe de que le vean aquí en la tierra, porque si usted le ve aquí en la tierra, quiere decir que se quedó. Pero si usted, una de dos, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser actor o espectador? ¿Quieres venir en caballos blancos o quieres esperar aquí al anticristo y todo eso? Entonces, por eso hay que prepararnos. Vean qué tan precioso es la palabra del Señor, que nos da esperanza y nos exhorta para prepararnos. Pero luego dice el pasaje, todo ojo le verá. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Los que le traspasaron. Él viene como juez. Ahora viene como juez. Hace 2000 años, cuando Él nació, pobre, en un pesebre. Ahora, no. Va a venir como el Rey Todopoderoso. Aleluya. Sí, hace 2000 años, Herodes, Pilato, los romanos y aún parte del liderazgo judío lo enjuiciaron, porque vino como cordero. Pero ahora en esa venida, Él va a venir como juez. Ahora, exactamente, hermana, ahora Él los va a llamar a juicio. Sí, vino débil, ahora vendrá con poder, con gran gloria. Entró cabalgando en un burrito. Ahora vendrá montado en un caballo blanco. Amén, aleluya. Y en su muslo escrito una frase: Rey de Reyes, sí, Señor de Señores. Aleluya. Algunas falsas doctrinas que enseñan que Cristo ya vino en el año 70, que vino en juicio para Israel. Dice que este pasaje de todo con verdad se refería al soldado que lo traspasó o a aquellos que lo expulsaron, y que en el año 70 Él vino en juicio y vieron su juicio. Pero el pasaje no está hablando del año 70. El pasaje está hablando en un contexto posterior. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no se escribió antes del año 70. Apocalipsis se escribió en el año 96, en la época de Domiciano. En el año 96. Así que ya había acontecido el año 70 cuando se escribe Apocalipsis. No se está refiriendo a la venida del año 70, cuando vinieron sobre Jerusalén y en una venida de juicio, lo que algunos entienden. No. Otros dicen que se refiere a que cuando Cristo venga habrá una resurrección general de los pecadores, y aquellos que lo traspasaron también van a resucitar, van a ser enjuiciados. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el juicio final va a ser después del reino milenial, no en la segunda venida de Cristo. Y tenemos que entender correctamente a qué se refiere los que le traspasaron, porque es una cita que hace referencia
Ese es para que estemos alerta, no se duerman, para que sí vean algo está pasando acá. ¿Sí? Hermanos, ¿qué son los que le traspasaron? Porque se dice, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y todavía la resurrección de los pecadores es después del milenio, no en la segunda venida. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando se habla de los que le traspasaron, no se está refiriendo solo al soldado que le clavó el costado, ni a aquellos que lo enjuiciaron en su primera venida. Se refiere a todos aquellos que han rechazado a Cristo y que han traspasado su pacto. Todos aquellos que no han hecho la voluntad de Dios. Cada vez que una persona ofende a Dios, rechaza el Evangelio, no quiere nada con Cristo, ¿ustedes creen que Cristo se siente feliz de ver que sus criaturas están rechazando su obra que Él hizo en la cruz al morir por ellos? Lo están traspasando. ¿Cuánta gente lo sigue traspasando? Así que cuando la palabra dice, todo ojo le verá, y explica quiénes le van a ver, todos aquellos que lo han traspasado, los que lo han rechazado, los que han hablado mal en contra del Evangelio, en contra de Cristo, todos los que lo han traspasado. Como aquella canción que cantan los Martínez, de sufrió agonía el Señor del universo, ¿se acuerdan? Pero el verdugo, que yo pensaba que era otro, al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. ¿Cuánta gente le sigue traspasando? Por eso el pasaje dice, todo ojo le verá, los que le traspasaron. Es una frase que se le llama en la hermenéutica epexegético, que quiere decir explicativo. ¿Quiénes le verán? Todos los que le traspasaron, los que le han traspasado. Y no se refiere al soldado romano, se refiere a todos aquellos que han rechazado el mensaje del Evangelio y han traspasado el corazón del Salvador, que se han acostumbrado a lastimar el corazón de Cristo. Son los que le rechazaron. Y el pasaje termina con una frase diciendo, sí, amén. En dos idiomas. Lo dice en griego y lo dice en hebreo. Por eso se traduce sí y amén. Lo que está diciendo es que es cierto lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo es, no cabe la menor duda, Él viene porque viene. Es que no hay duda, hermanos, de que va a venir. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, la certeza de que Él va a regresar sobre esta tierra. Porque esa es la promesa, no que debemos de sostener, sino es la promesa que nos sostiene a nosotros. Cuando tú tienes esa fe, esa promesa te guarda del pecado. Esa promesa te guarda de caer. Esa promesa te hace aferrarte más a Dios. La promesa de su venida te mantiene alerta. La promesa de su regreso te mantiene en santidad. Y una iglesia que deja de predicar de la venida de Cristo, que deja de esperar la venida de Cristo, es una iglesia que tenemos que preocuparnos de su salud espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que somos la novia y no queremos que venga el novio? No es posible. La novia está enamorada del novio. No hay nada más que anhela sobre esta tierra que ver el rostro de su amado. Pero si no quiere que venga, entonces tenemos que pensar, algo está haciendo que no es correcto. ¿O no será
que ya se desencantó del amor de ese novio? ¿No será que ya tiene otros amores y que el mundo la está encantando? ¿No será que ya está traicionando el verdadero amor de su novio? Por eso dice el Espíritu y la iglesia dice: ven, ven, Señor Jesús. ¿Por qué en este momento no nos ponemos